is. Por eso, a la pregunta común que la gente hace, So the question that usually people ask, ¿por qué si Dios es bueno existe el mal? if God is good, why is there evil in the Ah. world? Oh, La razón es que The Dios reason is- le ha dado a los hombres God has given man la libertad bajo responsabilidad, the freedom under responsibility. pero aquellos son los causantes y responsables del mal But the ones who are responsible for evil cuando no hacen, is themselves when they don't do, cuando viven when they live, o cuando pervierten or when they pervert el bien que Dios le ha dado para the vivir. good that God gave them to live. So, no, Dios no creó el mal. So God did not create evil. El mal sucedió a la aberración o a la negación del bien divino. Evil comes after denying God's goodness, Que nosotros sabemos que surgió en una criatura que Dios hizo. which we see that surged from a creature, a creation that God created. So, el bien que procede de Dios, So the good that comes from God, y esto es muy importante, and this is very important, es el que existe en sí mismo is the one that exists in of itself sin la necesidad de ningún mal. without the need of any evil. Lo opósito que The hay opposite. con el mal. The opposite in which we have with evil. El bien existe sin que haya necesidad de mal. Good exists without there being any need of evil. Pero el mal existe por la perversión del bien que Dios ha establecido. But evil exists O que because proviene de Dios y que es Dios. but evil comes because of the perversion of good, of the good Que that viene God de Dios. gave, that comes from God. So, por eso nosotros creemos That is why we believe que en el reino de Dios that in the kingdom of God no existe el mal. there is no bad, there Por is eso, no evil. por eso es que nosotros esperamos That is why we hope nuestra redención total en un reino eterno con Dios, donde no hay mal, donde no hay envidia, donde no hay ambiciones, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, porque allí el bien de Dios, que es Dios mismo, es el que controla y se esparce, el que domina sobre todas las cosas. that is why we hope for something greater when we pass away, which there is no pain, no evil thoughts, there's nothing evil, because there's only good, because God's presence flows throughout all of that place, and there is no place for evil. Y los que están allí And those who live there, no sienten necesidad, no hay necesidad de ningún mal alguno. they have no need to perform any evil El bien acts. de Dios God's good satisface la vida del hombre satisfies de tal man's manera life in such a way que no hay lugar para el that mal. there's no place for Es evil. por eso que aquellos que aman a Dios That is why those who love God viven en una condición de santidad, live in a condition of holiness, aunque son humanos, even though they're human, aunque tienen una naturaleza pecadora. even though they have a sinful nature. No se complacen en el pecado, That's why they don't enjoy evil. aborrecen el mal. They hate evil. Ahí está por eso el consejo de Dios. That is God's advice. So, en otras palabras, nosotros sabemos la existencia del mal, So we know the existence of evil siempre en relación a un bien de Dios que falta. because the good that comes from God is lacking in mankind. Vamos a buscar Romanos capítulo 5 para que vea lo que dice la We'll palabra see de Dios. Romans chapter 5 so we can see what the Lord says.
Creo que no vamos a poder terminar en esta And mañana I don't think we're going to be able to para no finish ser this muy morning. extenso, porque si no, So we're not so this message isn't so lengthy. solamente comenzamos acerca de conocer lo que es mal, Because we only just started definir qué lo es mal, what defining what evil is. para entonces nosotros saber cómo es que nos apartaremos, de For qué us nos to apartaremos know. cuando Dios dice apártate del mal. For us to know what to apart from when God says apart from evil. Pero vamos a terminar Shun leyendo por hoy Romanos capítulo 5, But to finish off today, we're going to read Romans chapter 5, versículo 12. verse 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Therefore, just as sin entered the world through one man, y por el pecado la muerte, and death through sin, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. and in this way death came to all people, because all sinned. En otras palabras, In other words, el mal entró en la humanidad evil came in humanity, entered the world por el pecado de un hombre, through the sin of one man, que fue seducido who was seduced por aquel en quien se engendró el mal, by the one in which evil came from, que es Satanás, el which diablo. is Satan. Pero dice, pero en otras palabras, In el other mal words, entró en la humanidad por el pecado de un hombre, Evil entered the world through sin, through one man, por el mal de un hombre, through the evil of one man. y por ese mal llegó la muerte. And because of that evil, death entered the world. Pero la muerte pasó a todos los hombres. But death passed through all mankind, Dice, to all people, pero dice, por cuanto todos pecaron, because all have sins, por cuanto todos hicieron el mal. because all have done what is evil. So, la causa So, en el the- hombre, the en el hombre, cause. no, en el hombre, In people, en la humanidad, in humanity, la causa del pecado, the cause of la causa del mal the cause of evil está en el pecado. is in sin. En la humanidad, In la humanity, causa del mal the cause of evil está en el pecado. is in sin, Está en su pecado, is in his sin, que es desobediencia a Dios which is disobedience of God y quebrantamiento de la ley espiritual y moral de Dios. and breaking the spiritual and moral law of God. So, el domingo que viene, So vamos next Sunday, ahora, quiero decir, we're gonna keep going. no estoy haciendo como los comerciales que tratan de llamar la atención a la gente. I'm not gonna be like those infomercials that try to grab people's attentions. Pero descubrí un detalle súper But I interesante. discovered a super interesting detail. Para mí, For me, y quizá cuando lo comparte contigo, maybe when I share it with you, tú vas a darte cuenta que esta palabra está you aquí. will realize that this word that is in here No es una casualidad, is not a casuality, ni es tampoco palabra de hombre. and it's not word of man. Esta palabra que tú aquí, This right here esto es palabra divina. is divine word. Y el domingo que viene And next Sunday, te lo voy a enseñar, a mostrar I'm going to show it to you por una secuencia de caracteres que encontramos en el libro de Mateo, through a sequence that we find in Matthew que no pueden ser producto de casualidad, that can't be a product of just randomness or ni tampoco que lo hayan hecho intencionalmente los hombres, porque el problema es que no hay, son muy pocas las posibilidades de que en la manera en que están escritas y en el momento en que se escribieron hayan podido coincidir en esa manera. O sea, es algo divino. what we're going to see is something really is divine, because the possibilities of them
just being in that sequence and that order and what it's saying is just so little. Pero lo más interesante But the most interesting thing es que apunta hacia el mal is that it points towards evil. y hacia el mal que hay en el hombre. And it points to the evil that is in mankind. Y es por eso que Dios dice, That's why God apártate, says, apártate apart del mal. yourself from evil. Teme a Dios Fear the Lord y apártate del mal. and apart yourself from evil. Tú verás como la bendición de Dios te va, And you te will va- see te how va a God's seguir blessing a donde is quiera going que to tú vayas. follow you wherever you Y are. no solamente a ti, And not just you, sino también a tu hogar, but your family, a your tu home, familia, a tus hijos, your children, a tu descendencia. your descendants. Vamos a tener un momento de oración y Let's agradecerle a have a Dios por moment este of tiempo. prayer. To thank Gracias, Señor y Dios, por tu you. consejo. Lord, we thank you for your advice. Gracias porque esta tu palabra me evidencia algo. We thank you because your word shows us something. Y es que tú estás profundamente interesado en And it's nuestras that you're vidas, deeply interested in our lives, en nuestro bienestar, in our well-being, en nuestra salvación. in our salvation. Y nosotros te agradecemos And we thank you con todo nuestro corazón, with all our heart porque tú eres bueno. because you are good. A ti sea toda la To you gloria. be all the glory. Bendice a cada uno de aquellos que han estado Bless escuchando, everyone who has been listening, aquellos que van a escuchar, to those who will listen. y permite que esta tu And palabra, I pray that your al word, igual que a nosotros hoy, pueda tocar sus corazones and I pray that your word can touch their hearts just like it has touched our hearts today, para salvación de sus vidas. for salvation for their lives. En el nombre de Jesús. In oramos. Jesus' name we pray. Amén. Amen. Que la gracia de Dios sea May contigo God's grace be donde with quiera que you estés. wherever you are.